día. Hoy vamos a ver este nuevo tema, los estados de actividad cerebral. Vamos a ver el sueño, la vigilia, las ondas cerebrales que se producen en el encefalograma durante estos dos estados, tanto el sueño como la vigilia. Y vamos a hablar de algunas patologías como la epilepsia y la psicosis, las características de estas patologías desde el punto de vista fisiológico. Bien, ¿qué es el sueño? El sueño no es nada más que un estado de inconsciencia del que se puede despertar con la aplicación de un estímulo sensitivo o de otro tipo también. Pero fíjense, la persona está en estado de inconsciencia. Cuando hemos visto la definición de conciencia, hemos visto que conciencia es estar permanentemente informados sobre el medio que nos rodea, ¿no es verdad? Cuando estamos durmiendo no tenemos esta información, estamos totalmente desvinculados del medio que nos rodea, puede suceder cualquier cosa a nuestro alrededor y a veces ni nos enteramos. Pero ese estado de inconsciencia podemos salir mediante un estímulo adecuado, el frío, el ruido, el calor, el dolor, cualquier estímulo puede despertarnos de este estado de inconsciencia, a diferencia del estado de coma, que es un estado de inconsciencia también, del que no podemos ser despertados con estos estímulos sensitivos comunes. Bien, el sueño va a estar integrado por muchas fases. El sueño no es uno solo, ¿no? No tiene la misma característica desde que empezamos a dormir hasta que despertamos, sino van a ir sucediéndose una serie de fases, desde sueños ligeros hasta más profundos. Dentro de la clasificación fisiológica del sueño, vamos a encontrar que tenemos un sueño de ondas lentas. Vamos a ver las características de estas ondas, como se dibujan en el electroencefalograma, y un sueño de movimientos oculares rápidos, que también se conoce como sueño REM. Este sueño REM, Rapid Eye Movement, eso es lo que está traducido en inglés, quiere decir movimientos oculares rápidos. También vamos a ver sus características. Veamos primero el sueño de ondas lentas. Vean, aquí las ondas cerebrales son muy potentes, pero su frecuencia es muy lenta. ¿Qué quiere decir? Que la potencia la vamos a medir en milivoltios. La frecuencia la vamos a medir o la potencia la vamos a medir en milivoltios y la frecuencia en segundos, tiempo. Si dice que son muy potentes, quiere decir que son ondas que van a abarcar un voltaje alto y además van a ser también de una frecuencia muy lenta, el tiempo también que van a tener. Entonces, si estas dos variables, milivoltios y segundos, observamos, van a ser ondas que van a abarcar muchos milivoltios y mucho tiempo en segundos, entre segundos, casi más de segundos. Entonces, estas son las ondas que caracterizan al sueño de ondas lentas. Por eso se llama ondas lentas. Es un sueño profundo y reparador. Este es el sueño que nos permite, digamos, descansar cuando estamos durmiendo. Se da durante la mayor parte del tiempo. Por ejemplo, podemos tener un periodo de sueño de ondas lentas de unos 90 minutos seguidos, desde que empezamos a dormir hasta que pasa unos 90 minutos, una hora y media de sueño de ondas lentas, sueño profundo.
Este sueño, como abarca tanto tiempo, se va a dar durante la mayor parte del sueño en sí. Vamos a tener el sueño de ondas lentas, y luego el sueño de movimientos oculares rápidos, el sueño REM, tiene más o menos esta característica de ondas. Y luego nuevamente un sueño de ondas lentas. Observan que en el tiempo el sueño de ondas lentas abarca más que el sueño REM, ¿no? Por eso dice que será durante la mayor parte del tiempo. Luego, durante este sueño va a haber un descenso del tono vascular periférico. ¿Esto qué quiere decir? Que va a descender la presión arterial. Puede reducirse la presión arterial entre un 10 y un 30% cuando estamos durmiendo. Y durante el sueño, en el momento que estamos durmiendo, puede haber sueños, soñamos. Incluso podemos tener pesadillas, pero al día siguiente no nos acordamos de lo que soñamos durante este periodo de sueño. No quedan grabadas en la memoria. No se consolida ese sueño en la memoria. ¿Sí? En cambio, fíjense, el sueño REM, el sueño de ondas lentas, es un sueño que se caracteriza porque los ojos experimentan unos movimientos rápidos. No solamente los ojos, incluso la persona puede moverse. Por eso también se llama sueño paradójico, sueño desincronizado. Paradójico porque la persona está durmiendo y aparentaría estar despierta, ¿no? Está durmiendo, pero abre los ojos, está mirando, ¿verdad? Pareciera que estuviera despierta, se mueve. Sin embargo, es más difícil todavía despertar en este sueño que durante el sueño de ondas largas, el sueño profundo, pero más difícil despertar cuando la persona está en este periodo de sueño paradójico, sueño desincronizado, sueño REM. De ahí vienen estos términos, fíjense, porque sueño REM, movimientos de ojos, la persona está moviendo rápidamente los ojos. Sueño paradójico, porque a pesar de estar dormido, está aparentando estar despierto, ¿no? Pareciera que estuviera despierto. Y sueño desincronizado, porque desincroniza con la profundidad del sueño. La persona que dice aquí está tranquila, durmiendo en un sueño reposado, incluso baja el tono vascular. Aquí el individuo más bien cambia todas esas características y puede incluso aumentar la presión arterial durante este periodo de sueño, aumentar la frecuencia cardíaca. Este sueño es corto, va a durar de 5 a 30 minutos, entonces no es tan largo como el sueño de ondas lentas. El sueño de ondas lentas abarca la mayor parte del tiempo. Un 25% del total de la noche va a abarcar el sueño REM. En cambio, el sueño de ondas lentas, el 75%. Entonces, estos dos sueños se van sucediendo. Luego primero empezamos con un periodo de ondas lentas, luego un sueño REM, luego otro periodo de ondas lentas, otro sueño REM, otro periodo de ondas lentas y finalmente otro REM en el que generalmente se despierta en el sueño REM. Durante el sueño REM o de movimientos oculares rápidos también soñamos y esos son los sueños que recordamos, esos son los sueños que al día siguiente nos van a quedar en la memoria, ¿no? Estos sueños son de gran viveza, podemos en algunos casos recordar con todos los detalles el sueño que hemos tenido, ¿no? Y en otros, bueno, son más difusos, pero sin embargo tienen esas características. Veamos las características más puntuales entonces del sueño REM. Hay movimientos oculares durante este sueño, la persona mira, pareciera que está despierta. De este sueño va a costar más despertar que incluso del sueño de ondas lentas, es decir, parece que ya la persona estuviera a punto de levantarse y hablar, ¿verdad? Sin embargo, está más dormida todavía que durante el sueño de ondas
lentas. Aquí el tono muscular se va a deprimir mucho, pero fíjense, la frecuencia cardíaca y la respiratoria se van a volver irregulares. La persona empieza a respirar más rápidamente, cambia el ritmo de su respiración y también de la frecuencia cardíaca. Hay una mayor actividad encefálica. ¿Vean? El metabolismo del encéfalo va a llegar a un 20% más que durante el sueño de ondas lentas. Y de hecho, además hay asociación de movimientos musculares. La persona se empieza a mover mientras está dormida. En el electroencefalograma van a producir ondas cerebral o ondas eléctricas muy parecidas a las de la vigilia. Fíjense, estas onditas cortas, amplitud, pequeñas, bajo voltaje y muy rápidas, mayor frecuencia, son las ondas que caracterizan a la vigilia. Cuando estamos despiertos, las ondas cerebrales son como estas, más, digamos, de menor amplitud, menos voltaje, pero y también más rápidas, más frecuentes. En cambio, estas, mayor voltaje, puede llegar hasta 200 milivoltios estas, fíjense, en un mayor periodo de tiempo, ¿no? Esa es la diferencia. Por eso se llama les reitero, sueño paradójico, porque la persona está dormida, sin embargo, pareciera que está despierta en ese momento. Ahora, ¿cuáles son las teorías básicas del sueño? También nos vamos a encontrar con que todavía hay teorías, no hay verdades absolutas. Se está estudiando y se está viendo qué es lo que nos lleva a dormir. O sea, durante todo el día, durante el periodo de la vigilia, estamos con una mente activa, despierta, y en la noche terminamos cansados, tanto física como mentalmente, y si nos echamos, nos dormimos. ¿Qué ocurre en ese periodo, digamos, ¿no? Entre la vigilia y el sueño? ¿Qué cambia para que podamos conciliar el sueño? Según una de las teorías, el sueño estaría causado por un proceso inhibidor activo. Esto es un término que se refiere a que hay un neurotransmisor inhibidor que inhibe a otro neurotransmisor, un neurotransmisor excitador, que es el que nos mantiene despiertos. Mientras la acetilcolina, que es un neurotransmisor excitador, está inundando nuestro cerebro, como vimos en la anterior clase, ¿verdad? Como la acetilcolina desde las células gigantocelulares del área reticular empieza a inundar la corteza cerebral y mantenernos activos, despiertos, en una actitud dinámica. Durante la vigilia eso es lo que estamos excitados por la acetilcolina, y durante el sueño parece ser que otro neurotransmisor, la serotonina, lo que se ocupa es de inactivar a estas células a las que producen acetilcolina, y la serotonina inactiva a estas células y entonces empieza a producirse el sueño. Y además la serotonina inunda el cerebro y nos hace que empecemos a dormir. Esto está respaldado porque existiría un centro del sueño entre la protuberancia y el bulbo que genera la inhibición de las otras partes del encéfalo, es decir, la propia serotonina que va a inhibir al área reticular que produce acetilcolina y la serotonina que va a inhibir otras áreas del encéfalo, que va a llegar hacia otras áreas del encéfalo. Bien, ¿dónde van a estar estos centros nerviosos que son capaces de causar el sueño? Este centro del sueño que están identificados. Fíjense, por una parte están los núcleos del RAF, y hemos visto que los núcleos del RAF producen serotonina. Esta serotonina es capaz de inhibir al área reticular y además inundar el cerebro hacia todas las áreas de la corteza cerebral, produciendo una depresión, una inhibición de
En este caso, la serotonina es un neurotransmisor inhibidor. Y recuerdan, los mismos núcleos del RAFE producen la serotonina que va a dirigirse a la médula espinal para producir la inhibición del dolor. Entonces, acá en los núcleos del RAFE está la serotonina, estos núcleos del RAFE producen la serotonina que inhibe estas características. Además de los núcleos del RAFE, habrían algunas zonas de núcleo solitario en el bulbo raquídeo que son el lugar de terminaciones de las neuronas sensitivas del glosofaríngeo y del vago, y además otras diversas regiones del diencéfalo, como la porción rostral del hipotálamo y algunos núcleos del tálamo. Todos estas zonas, estos núcleos que están dispersos tanto en el núcleo solitario como en el diencéfalo, también son capaces de producir inhibición y producir sueño. Ahora, no solamente la serotonina está identificada como un neurotransmisor que produce sueño. La serotonina, dentro de las sustancias neurohormonales capaces de producir sueño, es producida aquí, en los núcleos del RAF. Pero en estos otros lugares también puede haber producción de serotonina o de otras sustancias, como este péptido muramino. El péptido muramino también ha sido identificado como una sustancia capaz de producir sueño. Por ejemplo, se han hecho experimentos en animales donde se ha vivido el péptido muramino y los animales han estado permanentemente despiertos, han sido incapaces de conciliar el sueño por esta característica, ¿no? Bien, entonces fíjense, tenemos péptido muramino y otros péptidos que intervienen en la producción del sueño. Entonces, se está observando que mientras estamos despiertos tenemos nuestro cerebro inundado de neurotransmisores excitadores como la acetilcolina, pero no solo la acetilcolina, sino también la noradrenalina, la histamina. Son sustancias que nos mantienen con un cerebro activo. Y durante el sueño, estas son sustituidas, digamos, estas sustancias por otras que van a producir inhibición, como la serotonina, el péptido muramino y otros péptidos que son capaces de inhibir a las neuronas. Ahora, ¿qué es lo que causa el sueño REM? Esta explicación va perfecta con el sueño de ondas lentas, digamos, ¿no? Se sustituyen a los neurotransmisores activadores, excitadores y pasamos a dormir. Pero ¿qué ocurre durante el sueño REM? ¿Qué va a ocurrir durante el sueño REM? Este sueño paradójico, este sueño en el que empezamos a movernos, a abrir los ojos, a mirar, ¿no? A tener un estado hasta de excitación, empezamos a respirar más rápidamente o entrecortadamente, nuestro corazón también empieza a latir con mayor frecuencia, puede haber una elevación de la presión arterial. Fíjense todos los procesos que se desencadenan durante el sueño REM. Parece ser que hay unas neuronas secretoras de acetilcolina que empiezan a secretar acetilcolina desde la formación reticular hacia el cerebro durante ese proceso del sueño REM. Entonces, como ya sabemos que la acetilcolina es un neurotransmisor excitador, entonces estamos como las neuronas inhibidas por la serotonina, por el péptido muramino y otros péptidos, y en este punto empieza a haber secreción de acetilcolina sin que se haya dejado de secretar las otras sustancias. Entonces hay esta activación, si se quiere, de ciertas zonas del cerebro que nos hacen aparentar estar despiertos, sin embargo estamos todavía dormidos, y más profundamente dormidos todavía que durante el sueño de ondas lentas, ¿no? Bien,
Entonces esas son las características del sueño. Ahora, ¿qué ocurre? Que con este ciclo sueño y vigilia, nosotros vamos a estar durante, qué sé yo, 16, 18 horas despiertos durante el día y vamos a dormir 8, 6, depende horas durante la noche. Esto se sucede así todos los días. Sueño, vigilia, es un ciclo, por eso, ¿no? Da vueltas a nuestra vida. También se conoce como el ritmo circadiano, el hecho de que estamos despiertos unas horas y dormimos otras. Está comprobado que nuestro encéfalo necesita del sueño para poder reponer los equilibrios neuronales. De lo contrario, si no reponemos esos equilibrios neuronales, las neuronas empiezan a fallarnos y vamos a tener alteraciones serias que van desde cansancio, irritación, hasta una total alteración de nuestro pensamiento. Podemos tener pensamientos distorsionados cuando han pasado 2 o 3 días sin dormir. Experimentos con animales, y también se ha visto en personas que han sido sometidas a torturas, que no las han dejado dormir. Se tiene un registro de esto, que los individuos han empezado a tener, hasta ver visiones, a tener pensamientos totalmente distorsionados por la falta de sueño, ¿no? Porque no solamente el no dormir nos produce cansancio, irritabilidad, mal humor, sino a la larga puede producir este tipo de alteraciones. Bien, ahora, es necesario entonces que se produzca el sueño, el ciclo sueño y vigilia. ¿Y cómo se produce este ciclo? Recuerdan, hace un momento decíamos, está determinado por un proceso inhibidor activo, ¿verdad? Entonces, cuando los centros del sueño no están activos, estos sueños, los centros del sueño, los núcleos del RAFE, los núcleos que están dispersos por el tracto solitario del bulbo raquídeo, otros núcleos que están dispersos por el encéfalo, que producen serotonina, que producen globulino, todos esos núcleos están inactivos, no están activos. ¿Qué va a pasar? Los núcleos reticulares, no sé si tenemos aquí pero entonces vamos a intentar hacer aquí el dibujo para poder entender mejor. Bien, recuerdan, aquí tenemos los núcleos reticulares, ¿sí? Son los núcleos reticulares continuos, los núcleos reticulares vulvares, y aquí también dentro de estos núcleos reticulares excitadores, los que están en la parte de la protuberancia, los núcleos reticulares excitadores, va a haber estos productores de acetilcolina, que desde aquí mandan la acetilcolina hacia la corteza cerebral y que mantienen a una corteza cerebral excitada. ¿No es verdad? Bien, y aquí abajo están los núcleos del RAFE. Estos núcleos del RAFE que van a producir ¿qué? Serotonina. También 5-HT, así se la conoce a la serotonina. Fíjense, estos núcleos van a producir serotonina, estos núcleos son inhibidores. Mientras estos núcleos y otros que están en el tracto solitario están inactivos, no tienen actividad estos núcleos, ¿cuáles están activos? Los núcleos que producen acetilcolina. Estos están enviando
una gran cantidad de acetilcolina a través de sus axones a las neuronas del cerebro, de la corteza, y nos mantienen activos, ¿no es verdad? Estos núcleos están, todos estos de aquí de la protuberancia, están liberados de la actividad inhibidora de estos núcleos de aquí abajo. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando estos núcleos, en algún momento del día, de la noche, cuando hemos terminado nuestra jornada, empiezan a activarse, ¿no es verdad? Estos núcleos se van a activar. ¿Y qué va a ocurrir? Esta activación inhibe a estos núcleos. Esta activación, la serotonina que producen los núcleos del RAFE, nos van a inhibir a estos núcleos. Y al inhibirse estos núcleos, ¿qué va a ocurrir? Dejan de producir acetilcolina, ¿verdad? Entonces, va a empezar a disminuir la acetilcolina que está en nuestro cerebro y vamos a empezar a adormecer. Pero además, también la serotonina va a ir hacia la corteza cerebral. El peptidoglutamilo va a empezar a invadir la corteza cerebral y van a producir el sueño. Parece ser que después de que nuestro cerebro está activo durante todo el día, estamos trabajando, atentos, los mismos estímulos visuales, vamos a ver enseguida cómo los estímulos visuales son un potente activador del cerebro, suficiente que estemos despiertos y viendo a nuestro alrededor para que nuestras neuronas se fatiguen, se cansen después de haber sido estimuladas durante todo el día. Y fíjense, va a empezar a producirse la secreción, se van a activar estos centros que estaban inactivos, se activan y empiezan a producir serotonina, y eso es lo que produciría el sueño, hasta que al día siguiente, después de que hemos tenido todo el proceso de sueño, se ha pasado de sueño de ondas lentas a sueño REM, sueño de ondas lentas, REM, ondas lentas y REM, despertamos, ¿no es verdad? Y nuevamente se inactivan estos núcleos. Y al inactivarse estos núcleos, se van a ver liberados de la inhibición los núcleos reticulares, ¿verdad? Los núcleos continuos. Estos núcleos ya no van a estar inhibidos por la serotonina de los núcleos del RAFE. ¿Qué va a ocurrir? Se van a activar nuevamente y van a empezar a liberar de acetilcolina en nuestro cerebro. Esa es la teoría actual, ¿no? Está, digamos, siendo trabajada por los neurofisiólogos respecto al sueño, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué se produce en nuestras neuronas? ¿Y cuáles son los mecanismos involucrados? ¿Qué centros nerviosos están involucrados? ¿Qué neurotransmisores están involucrados en la producción del sueño? Bien, ahora, ¿qué es lo que pasa si no dormimos? ¿Cuáles son los efectos fisiológicos del sueño? La falta de sueño va a alterar las funciones de nuestro sistema nervioso, va a producir una disfunción de todos nuestros mecanismos nerviosos, ¿verdad? Vamos a poder, en procesos mentales, va a haber alteraciones del pensamiento, desde la torpeza. Cuando estamos cansados ya no hacemos las cosas bien, ¿verdad? Ya no tenemos la misma actividad, ya no recuperamos siquiera la memoria. Nos dicen, acordate que has hecho ayer, no me acuerdo, estoy cansado. Ni siquiera uno tiene capacidad para acordarse cuando uno está cansado. Nos pasa todo, obviamente, volvemos a ponernos activos, nos vamos a acordar. Pero generalmente debe ser cuando estamos con sueño ya y no dormimos, todos esos procesos empiezan a hacerse más agudos, se empiezan a intensificar la torpeza, la falta de memoria, la capacidad de escucha, etcétera, etcétera, hasta llegar en los extremos a comportamientos totalmente anormales, ¿sí? Por la falta de sueño.
al parecer entonces el sueño va a restituir por múltiples días los niveles oportunos de actividad cerebral y equilibrio normal de nuestras neuronas. Nuestras neuronas van a restablecer sus equilibrios gracias al periodo de sueño. ¿Cómo se hace esto? Todavía no se sabe. Están estudiando. Enseguida vamos a ver una microfotografía interesante sobre una teoría que una universidad de Estados Unidos está trabajando y recientemente se trae esa fotografía para que vean. Ahora, fíjense, esas son las características del sueño. Ahora, nosotros, como ya sabemos, las neuronas funcionan en base a estímulos que no son más que estímulos eléctricos, los potenciales de acción. Los potenciales de acción van a hacer una neurona entre actividad. ¿Qué pasa con un potencial de acción? La neurona se despolariza y puede llegar desde menos 65 hasta una carga positiva, incluso, ¿no?, en milivoltios, hasta más 20 milivoltios puede llegar la neurona. Ese va a recorrer una neurona desde un punto francamente negativo hasta uno positivo desde el punto de vista eléctrico. Esa actividad cerebral puede ser, esa actividad eléctrica cerebral puede ser recogida a través de un aparato que es el electroencefalograma. ¿Qué consiste este aparato? En colocar unos electrodos en diferentes partes de la superficie del cuerpo cabelludo y recoger en ese punto la actividad eléctrica de las neuronas. Estos cambios de voltaje que tienen las neuronas de menos 65, en el que están, digamos, en reposo, hasta el punto en el que se despolarizan totalmente y luego cuando vuelven a repolarizarse, volver a menos 65 milivoltios. Esos cambios eléctricos que se producen en la neurona lo podemos recoger en el electroencefalograma. Ahora, vean, vamos a ver que durante los periodos de sueño, vigilia, de reposo, sin dormir, porque podemos reposar sin dormir, podemos dormir, podemos estar activos, despiertos, con una mente muy activa. Durante todos estos periodos van a ir cambiando las características de los potenciales de acción de diferentes zonas del cerebro. Y entonces también podemos recoger las características eléctricas a través del dibujo de las ondas de cada uno de estos periodos. Y entonces, fíjense, tenemos diferentes tipos de ondas cerebrales. Tenemos las ondas alfa, las ondas beta, las ondas teta y las ondas delta. Estas están, fíjense, con las letras griegas, alfa, beta, teta y delta. Esas son las ondas cerebrales que se producen, pues, las características, los tipos de ondas cerebrales que se producen durante los diferentes periodos del día. Esta intensidad de las ondas va a variar desde las ondas más amplias, fíjense, que son las ondas delta, que van a tener hasta 200 milivoltios o microvoltios, fíjense, hasta otras que son más pequeñas, que van a tener 50 microvoltios. ¿Sí? Entonces la intensidad va a variar. Y también la frecuencia va a variar. Unas que se producen una vez cada varios segundos, muchos segundos pueden pasar aquí, ¿no?, hasta otras que se van a producir 50 veces en un solo segundo. Es decir, unas que son muy lentas, se dibujan muy lentamente, y otras que en un solo segundo pueden dibujarse 50 veces. Entonces, estas son las características que van a tener estas ondas. Entonces, en ese término, veremos las características de todas las ondas.
Las ondas alfa, vean, son ondas rítmicas, estas de aquí arriba, ondas rítmicas, que tienen una frecuencia entre 8 y 13 ciclos por segundo, es decir, son bastante rápidas, ¿no? ¿Verdad? 8 y 13 ciclos por segundo se dibujan estas ondas. Estas ondas están presentes en el electrocardiograma, en el electroencefalograma normal de una persona que está despierta, pero en reposo. Y generalmente, ¿cómo se expresa mejor la persona despierta en reposo? Una persona que está sentada o echada, que está con los ojos cerrados, pero no está durmiendo. Sentados, cerramos los ojos, descansando, sin dormir. Cuando estamos en esa situación, en ese estado de reposo tranquilo, nuestro cerebro dibuja estas ondas, las ondas alfa. Se recogen en diferentes regiones, en la región occipital, en la región parietal y en la región frontal del cuero cabelludo, tanto en la región occipital, parietal y frontal del cuero cabelludo. Cuando entramos en sueño, digamos, fíjense, estamos con estas ondas alfa y nos echamos, y estamos en un reposo tranquilo, no dormidos, tenemos estas ondas. Pero si empezamos a dormir, inmediatamente estas ondas desaparecen y van a ser sustituidas por las ondas lentas, ¿sí? Por estas ondas lentas. Bien, ahora tenemos las otras ondas, las ondas beta. Las ondas beta son ondas asincrónicas, tienen mayor frecuencia, pero también menor voltaje. Aquí, perdón, estas son las ondas beta. Fíjense, estas son más rítmicas, estas otras menos, ¿no? Fíjense, hay cambios en el ritmo. Fíjense, pequeños voltajes, muy rápidas. Fíjense, frecuencia entre 14 y 80 ciclos por segundo, ¿sí? ¿Y qué estado caracterizan estas ondas beta? El estado de la vigilia, es decir, de estar atentos, de estar despiertos, de estar en total control del medio que nos rodea. Por ejemplo, ustedes deben estar en este momento con ondas beta. Y si hay alguien que está dormitando por ahí, ¿con qué? ¿Con qué está? Con alfa, ¿verdad? Y si alguien está definitivamente durmiendo, va a estar con ondas beta, ¿verdad? Entonces, estas son las ondas que caracterizan la vigilia, el estar despierto totalmente, el estar atentos. Se registran sobre todo en las regiones parietales y frontales de los electrodos que se colocan en esta región, de la zona parietal y frontal. Las alfa, recuerdan, en frontal, parietal y occipital. Bien. Estas ondas caracterizan entonces la actividad cerebral. Luego tenemos las ondas teta. Estas ondas van a tener una frecuencia entre 4 y 7 ciclos por segundo. Aquí abajo podemos ver, fíjense, son más, digamos, menos frecuentes, ¿no? Un poco más separadas, porque esto es el tiempo y esto es el voltaje. Tiempo en la horizontal, voltaje en la vertical. Bien, ahora, pero son un poco más, tienen un voltaje mayor que estas otras ondas. Ahora, estas ondas, ¿cuándo se van a presentar? En general se presentan en los niños. Generalmente estas ondas son normales en los niños, en los lactantes. Son normales estas ondas teta, tanto en las regiones parietal como temporal. En los adultos no es común que se presenten estas ondas, pero sí se pueden presentar durante etapas de estrés, frustración, desánimo, situaciones, ¿no? En las que están alterados el ánimo de las personas. Durante el estrés emocional, las ondas teta. Y también pueden presentarse en estados degenerativos cerebrales. ¿Sí?
cuando hay alteración del tejido neuronal. Bien, finalmente tenemos las ondas delta. Estas son ondas, fíjense, muy amplias y muy lentas. Estas son las que caracterizan al sueño profundo, pero no solamente al sueño profundo, sino también, por ejemplo, una persona anestesiada puede presentar ondas lentas, ¿no? Vean, 3.5 ciclos por segundo, muy lentas, además voltajes que pueden llegar al cuádruple de las ondas beta. Si las ondas beta tienen 50 microvoltios, estas van a tener fácilmente 200, 4 veces más que las ondas beta. Se dan a lo largo del sueño profundo y en lactantes y también en enfermedades cerebrales orgánicas. Por ejemplo, en un estado de coma puede presentarse estas ondas, ¿no? Quiere decir, entonces aquí tenemos las ondas alfa, beta, teta y delta. Son muy diferentes entre sí. Doctor, ¿el sueño profundo está ligado con las ondas lentas? Claro, las ondas delta. Estas son las ondas delta. Estas son las ondas delta, ¿no? Estas son las del sueño profundo. Cuando duermes, empiezas. ¿Qué pasa? Fíjense. Vamos a hacer aquí. Tenemos las ondas beta, ¿verdad? Estamos activos, despiertos. Después nos vamos, nos echamos en la cama, ¿sí? Y cerramos los ojos. ¿Qué va a ocurrir inmediatamente? Va a haber un cambio, ¿no? Otras ondas, las alfa, van a sustituir, más grandes y más un poco menos frecuentes. Y el momento en que empieza a dormir, cambia el voltaje y empiezan a volverse más lentas y más amplias. Estas son las alfa, las beta, las delta. ¿Sí? Ya es así. Aquí podemos ver un experimento que se ha hecho con un gato, ¿no? Y se le ha sometido a una luz intensa. Fíjense, aquí el gato estaba con los ojos cerrados, pero despierto, no estaba durmiendo. Estas serían, ¿qué cosas? Las ondas ojos cerrados, pero despierto. Abre los ojos el gato y fíjense cómo solo el estímulo luminoso hace que el cerebro empiece a trabajar mucho más y cambien las ondas. Estas ya, ¿cuáles serían? Luego cierra los ojos el gato y otra vez las ondas alfa, ¿no? Ahora, si luego de este punto el gato se duerme, ¿qué van a pasar? Van a aparecer las ondas delta, ¿verdad? Ondas más amplias y más grandes, ¿no? más lentas. Bien, esas son las características de las ondas. Ahora vean, fíjense que aquí tenemos las diferentes situaciones en las que se presentan las ondas, tanto ondas alfa, beta y teta y delta. Fíjense, las ondas delta, estas ondas primeras, estas más amplias, se presentan durante el sueño, ya sabemos, pero también durante el aletargamiento o la anestesia quirúrgica en situaciones de alteraciones orgánicas cerebrales. Las ondas teta, estados psicomotores y lactantes. Ondas psicomotores, hemos visto que cuando hay excitación, estrés emocional en el adulto, se pueden presentar estas ondas teta. Normales en los lactantes y en los niños. Las ondas alfa en situaciones de relajación, de descanso, de, si quieren, reposo. Y las ondas betas en la vigilia, en la intensa actividad. Cuanto más actividad cerebral tenemos, mayor cantidad o más se dibujan las ondas beta, ¿no? Aquí fíjense, la frecuencia de las ondas, cómo varía la frecuencia
desde las ondas delta hacia las ondas alfa. Aquí también podemos ver todos en las diferentes fases del sueño. El sueño tiene durante este periodo de ondas lentas, va a haber a su vez otras subfases, ¿ya? La fase 1, la fase 2, la fase 3, la fase 4. Fíjense cómo van cambiando en la fase 1 cuando empezamos a dormir, van cambiando de ondas alfa, de la vigilia tranquila, a fase 1 del sueño. El voltaje va a empezar a, a ser más bajo y van a aparecer usos. Fase 2 y 3, ondas teta. A fase 4 ya las ondas delta. Es un periodo muy rápido, ¿verdad? Que va cambiando el cefalograma. Y el sueño REM, durante el sueño REM vamos a tener ondas beta, muy parecidas a las de la vigilia. Por eso este sueño se llama paradójico, porque las ondas del cerebro, incluso las ondas que dibujan el encefalograma, son iguales a las de la vigilia. Entonces, según las ondas, ¿qué pensaríamos? Que está despierto. Y si vemos al individuo con los ojos abiertos y mirando de un lado a otro, o porque mueve los ojos, por eso se llama sueño REM, sueño de movimientos oculares rápidos, está moviendo los ojos, parece que estuviera vigilando, mirando, ¿no? Buscando algo. Sin embargo, está profundamente dormido. No va a despertar con facilidad de ese sueño. Bien, esta es la fotografía que quería mostrarles. Y lo que han hecho nuestros científicos, fíjense, es hacer esta imagen del cerebro, tomar esta imagen del cerebro y que vean, muestra que esta zona iluminada del cerebro son sustancias que las neuronas empiezan al parecer a eliminar durante el sueño. Es como si cada neurona durante el día hubiera acumulado una gran cantidad de sustancias producto de su metabolismo. Es decir, el metabolismo de la neurona es tan intenso que se acumulan sustancias, no solamente que se van eliminando al mismo tiempo que se producen, sino que se van acumulando estas sustancias en la neurona, ¿no? Fíjense, ahora, estas sustancias son partes de péptido, todo tipo de sustancias que ya son resultado del metabolismo, no solamente el dióxido de carbono que conocemos, sino otras sustancias más, que no son fáciles de eliminar durante la actividad de la neurona, durante la vigilia. Pero cuando llegamos al sueño, fíjense, las neuronas empiezan a eliminar hacia el líquido encefalorraquídeo todas esas sustancias. Es como si la neurona sacara, como nosotros en el día acumulamos, ¿no?, basura en nuestra casa, porque la cocina, el papel, que todo, ¿no? Y en la noche, ¿qué hacemos? Sacamos nuestro basurero para que el carro basurero venga, lo recoja y se lo lleve, ¿verdad? Exactamente igual, si vale la comparación, harían las neuronas. Durante el día, durante su actividad metabólica, producen muchas sustancias y durante la noche las empiezan a sacar, fíjense, hacia los espacios subaracnoideos, por las cisternas, por los ventrículos, por donde está circulando el líquido cefalorraquídeo, está esta zona iluminada de sustancias de desecho que están eliminando las neuronas. Parece que ese es el efecto principal del sueño, que las neuronas puedan eliminar todas estas sustancias. Es una hipótesis, una teoría que están trabajando científicos y que al parecer, estos de la Universidad de Rochester, al parecer eso es lo que sucede, ¿no? Que se elimina mediante el sueño esa gran cantidad de sustancias que no reciben a la neurona. Entonces, si no dormimos, estas sustancias se acumulan y se acumulan y se acumulan, ¿sí? Y entorpecen la actividad de la neurona.
la neurona ya no funciona como debería funcionar, ¿no? Pero para que la neurona recupere el equilibrio tiene que eliminar, y solamente la se elimina las horas de sueño. Bien. Entonces, también otro estudio ha mostrado que la vigilia prolongada, o sea, es decir, que estas personas que no pueden conciliar el sueño, estaría relacionada a la lesión y a la pérdida de neuronas del locus ceruleus. ¿Y qué produce el locus ceruleus? ¿Recuerdan? Noradrenalina. Y esta noradrenalina es necesaria ¿para qué? Para que nosotros estemos en un estado de vigilia, pero no solo despiertos, sino en estado de cognición óptima, ¿no? O sea, poder aprender, estar digamos, tener una información adecuada del medio que nos rodea. Y cuando hay estados de vigilia prolongada, es decir, insomnios, las personas, más bien, en vez de tener una cognición adecuada, óptima, esta su cognición es deteriorada. Y las personas que sufren de insomnios saben de esto, ¿no? Están cansados y no pueden estar atentos, alertas. Están despiertos y están cansados, no pueden dormir, pero fíjense, es una situación compleja, la verdad, los estados de insomnio. Bien, sí. ¿Qué función tuviera que tener en eso? Porque la melatonina actuaría como un inhibidor, porque es increíble que cuando... Sí, la melatonina tiene, pero no es de la pituitaria, la melatonina. No es de la hipófisis, ¿no? Es de la epífisis, ¿no? Sí, parece que también. Y vamos a ver que no solamente hay estos productos, estos son los que tienen que ver con el sistema nervioso central, ¿verdad? Junto con el encéfalo, con la corteza cerebral, pero también hay hormonas que están vinculadas con el ritmo circadiano, que también van a activar nuestra mente, el cortisol, por ejemplo, después de que despertamos, a la media hora que despertamos, el cortisol se empieza a elevar. Otras hormonas como la serotonina también intervienen. ¿Para qué? Al revés, para también conciliar los propósitos, ¿verdad? Entonces, tienen otras funciones. Estas son funciones básicamente de estos neurotransmisores que son tronco de encéfalo de las especies. Bien, ahora hablaremos rápidamente de algunas alteraciones que se producen en los organismos y que van a tener en el sistema nervioso central y que van a tener que ver con la alteración de las ondas del electroencefalograma, es decir, del funcionamiento eléctrico de la célula nerviosa de la corteza. Una enfermedad muy característica de estas alteraciones es la epilepsia. Fíjense, se caracteriza porque hay una actividad incontrolada de cualquier parte del sistema nervioso central y en especial de la corteza cerebral. Los potenciales de acción aquí se producen de manera espontánea y descontrolada, no como producto de estímulos adecuados, ¿verdad? Cualquier estímulo puede desencadenar una cantidad de potenciales de acción, de actividad eléctrica en una parte de la corteza que va a involucrar a esa parte o incluso se puede propagar hacia todo el sistema nervioso. Cuando una persona es propensa o tiene la epilepsia, va a sufrir los ataques, las crisis, cuando el nivel de excitabilidad del sistema nervioso alcance un umbral por encima de lo crítico, ¿no? Alcance el umbral, fíjense, despolarización de las células,
ya sabemos que es el umbral de despolarización, es el punto en el que la neurona se despolariza totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, grupos neuronales se empiezan a despolarizar y no hay control sobre esos grupos neuronales. Ahora, tenemos diferentes tipos de epilepsias: la epilepsia tónico-clónico generalizada, la epilepsia de ausencias, la epilepsia focal o también llamada psicomotora, la epilepsia jacksoniana. Fíjense, vamos a entrar en detalle sobre las epilepsias, pero la tónico-clónica generalizada también se llama gran mal. Usted tiene la característica de que las descargas neuronales son intensas en todas las regiones del encéfalo y que producen contracciones tónico-clónicas en los músculos totalmente descontroladas. La persona empieza a tener una crisis de contracciones tónicas y espasmódicas, es decir, se relajan y se contraen los músculos sucesivamente, y estas se llaman, por eso, contracciones tónico-clónicas, ¿no? Porque hay una contracción y una contracción por estas descargas incontroladas de potenciales de acción que se dan a nivel de las neuronas. Puede durar desde unos segundos hasta minutos, incluso esta crisis convulsiva, ¿no? La persona puede morderse la lengua, puede tener aflojamiento de esfínteres, miccionar, defecar durante este proceso. Es realmente una situación muy dramática para la persona que lo sufre, ¿no? Luego de que se produce la crisis tónico-clónica, la persona entra en una depresión, en un sueño profundo. ¿Sí? Las neuronas se deprimen y este sueño puede durar minutos hasta horas, ¿no? La persona queda agotada, en otras palabras, por semejante descarga de estímulos, tanto neuronales como musculares. ¿Cómo se observa el electrocardiograma o el electroencefalograma? Fíjense, descargas con una frecuencia alta. Si estos 100 microvoltios, el ser puede llegar hasta más de 200, 300 microvoltios estas descargas, ¿no? Muy potentes las descargas. Y no son como estas son de 200, pero ¿qué características tienen estas? Son lentas. Estas otras van a ser descargas, ¿no? Mucho más rápidas, ¿no? Más frecuentes que las ondas lentas. Bien, ahora hay otro tipo de epilepsia, que es la epilepsia de ausencias o pequeño mal. Ahora la tónico-clónica generalizada se llama gran mal. Este es pequeño mal. Aquí hay episodios de ausencias, por eso se llama epilepsia de ausencia. ¿Qué quiere decir? Que la persona es como si se ausentara del lugar donde está por unos breves espacios de tiempo, que puede durar un segundo, un parpadeo, ¿sí? Hasta un desvanecimiento por unos segundos, ¿no? Pero se desvanece, puede caer incluso, pero no hay contracciones tónico-clónicas. Es como si fuera un desvanecimiento solamente, ¿sí? Hasta, como les digo, estos episodios más cortos todavía, que pueden durar un segundo, ¿no? Una sensación de ausentarse y nada más. Si se llega a experimentar contracciones, van a ser como sacudidas de la cabeza, guiños de ojos, cosas que no son, digamos, tan expresivas como la convulsión tónico-clónica, ¿no? Entonces, que pasan desapercibidas en algunos casos. La persona va a recuperar la conciencia y reanuda sus actividades como si nada. Si ha llegado a tener un desvanecimiento, bueno, se recupera y bueno, continúa haciendo lo que estaba haciendo. Y otras personas ni siquiera se dan cuenta, solamente parpadean
y ya está, continúan con su vida normal, ¿no? Por eso se llama pequeño mal o epilepsia de ausencia. Es como si se ausentara simplemente del lugar donde está y no pasa nada más. Estas pueden aparecer al final de la ausencia y hasta los 30 años luego van desapareciendo. Las otras epilepsias también suelen ir desapareciendo con el paso de los años. La persona adulta va teniendo menos crisis convulsivas que durante la juventud, la adolescencia, ¿no? Fíjense, el patrón va a ser espiga y onda. Interesante. Aquí hay una espiga y una onda. Una espiga y una onda, ¿no? No hay onda solamente o espigas. Esto sería espigas y esta otra sería onda. Pero aquí hay espiga, onda. Espiga, onda, ¿no? Dice, si se va haciendo Luego está la epilepsia psicomotora, la epilepsia focal. Esta epilepsia se caracteriza, fíjense, una progresión de movimientos en un solo lado del cuerpo, movimientos musculares en un solo lado del cuerpo, ¿no? En un miembro que está. Por eso se llama epilepsia focal o psicomotora. Solamente se focaliza, eso significa, se localiza en una sola parte del cuerpo, ¿sí? Puede empezar en la región oral y avanzar en sentido descendente hacia las piernas, ¿no? Los movimientos y contracciones. También esta epilepsia se llama epilepsia jacksoniana. No es como la epilepsia del gran mal, que son convulsiones tónico-clónicas generalizadas. Aquí una parte del cuerpo va contrayéndose una parte simplemente, que puede ser brazo o brazo y pierna de una sola mitad del cuerpo, ¿no? Y son movimientos irregulares. Bien, ¿cómo es el patrón encefalográfico? Deben ser ondas rectangulares, unas ondas rectangulares que van apareciendo como si tuviera una meseta, ¿no? De baja frecuencia y superpuestas. Entonces aquí están los tres tipos de ondas que se presentan durante la epilepsia. Los tres tipos de epilepsia. Sí. En cuanto a lo que es la epilepsia tónico-clónica, hay muchas veces que ciertas personas toman los que son medicamentos, como por ejemplo el valpaquina. ¿Qué efecto tendría lo que es este tipo de trastornos? Bueno, fíjate que el valpaquina, por ejemplo, lo que hace es disminuir. Tiene dos digamos, blancos o dos dianas del valpaquina. Por un lado, disminuye la liberación de neurotransmisores excitadores, como el glutamato. Por otra parte, bloquea también los receptores de glutamato, que es un neurotransmisor excitador. Entonces, al bajar el nivel de glutamato, hay menos excitación de la neurona. Pero por otro lado también estimula la acción de un neurotransmisor que se llama GABA. Este neurotransmisor tiene la función de ¿qué en el cerebro hemos dicho? De inhibir. Entonces trabaja a ese nivel el valpaquina, el ácido valproico o el valproato de sodio. Esa es la función del ácido valproico. Hay varios, hay también la carbamazepina, que tienen esos tipos de acción. ¿Qué hacen por ejemplo, qué hace el glutamato? Que tiene dos tipos de, el glutamato tiene dos tipos de receptores. El receptor AMPA y el otro el NMDA. ¿Sí? Son los receptores del glutamato. Este receptor, el AMPA, va a estar vinculado con el ingreso de calcio, de sodio, y este otro con el de
calcio. Entonces, estos dos van a provocar la hiperpolarización, o perdón, la despolarización de la neurona. ¿Verdad? Normalmente, la acción del glutamato hace que se despolaricen las neuronas en el cerebro. Las neuronas glutamatérgicas producen glutamato para despolarizar a las neuronas, mantenerlas. Entonces, ¿qué hace este ácido valproico? Evita que se produzca, por una parte, un exceso de glutamato y ocupa también estos receptores para evitar que el glutamato actúe sobre las neuronas lesionales. ¿Sí? Hay otras neuronas que van a tener el receptor GABA. Hay neuronas GABAérgicas que producen GABA. GABA es un neurotransmisor inhibidor. Entonces, lo que se hace es más bien que estos receptores estén abiertos. ¿Qué es lo que hacen estos receptores? Permiten el paso de cloro. El cloro es negativo. Entonces, cuando ingresa el cloro aquí adentro, va a hiperpolarizar a la neurona, la va a deprimir. ¿No es verdad? Entonces, esa conjunción de efectos hace que las personas estén controladas, ¿no? No haya esa sobreexcitación, esas descargas descontroladas de potenciales de acción. Fíjense, con estos mecanismos se controla la descarga. ¿Sí? Doctor, usted habló que las personas mayores disminuyen las crisis, entonces sería porque disminuye la secreción de esos neurotransmisores. Puede ser que la actividad cerebral y el metabolismo en general va disminuyendo, ¿verdad? En cambio, en los niños y los adolescentes es mucho mayor y hay más probabilidades. Bien, también tenemos otras enfermedades como la depresión, la psicosis maníaco-depresiva, que están vinculadas con estos neurotransmisores que se producen a nivel cerebral. La depresión puede estar vinculada y por lo menos eso es lo que muestran los resultados de las pruebas clínicas que se hacen con pacientes con depresión. Está al menos vinculado a la depresión, es decir, que hay menos formación de noradrenalina y de serotonina en el cerebro. Por eso es que cuando se da a las personas que tienen depresión fármacos que favorecen que se produzca o que la noradrenalina y la serotonina que el cerebro produce se mantengan por más tiempo, ¿verdad? Cuando mejoran los síntomas de estos pacientes. Estos fármacos inhibidores de la recaptación de noradrenalina y serotonina tienen efecto en pacientes con depresión. Fármacos inhibidores de recaptación de serotonina tienen efecto en pacientes con depresión. Por eso se piensa que hay un descenso en la formación de noradrenalina y serotonina. Aquí, ¿qué caracteriza a estos pacientes con la depresión? Pena, tristeza, amargura, desesperanza, no creen en nada, pierden el apetito, el deseo sexual, padecen insomnio, fíjense, varias alteraciones debido a esto. Disminuye la noradrenalina. En el momento de dijimos que si los segundos disminuye la formación de noradrenalina, ¿qué va a ocurrir? Perdemos el insomnio, ¿verdad? También y alteraciones de un descanso óptimo. Los fármacos que bloquean la secreción de noradrenalina y serotonina la pueden provocar, y los fármacos que favorecen la recaptación o la presencia inhiben la recaptación o favorecen la presencia de la noradrenalina y la serotonina en el espacio sináptico van a ayudar a que mejoren los síntomas. ¿Sí? Por eso aquí tenemos varios fármacos que son muy interesantes, los inhibidores de la monoaminooxidasa. ¿Qué son estos? ¿Qué hace la monoaminooxidasa? Es una enzima que va a destruir a la noradrenalina y también a la serotonina.
Sabemos que los neurotransmisores actúan milisegundos y después hay una enzima que los destruye. La acetilcolinesterasa, hemos visto, la monoaminoxidasa cumple esa función, la metil o catecoltransferasa también va a cumplir esa función. Entonces, si se inhibe, hay fármacos inhibidores de la monoaminoxidasa que se produce, que la noradrenalina y la serotonina actúen por mayor tiempo, no se estén más presentes. Eso mejora los síntomas de la depresión en especial. Todos estos fármacos van a provocar, los inhibidores van a bloquear la destrucción de noradrenalina y serotonina, e incluso van a evitar que se los recapte. Recuerdan, muchos de los neurotransmisores no solamente se van a liberar y van a ser destruidos, hay células que los vuelven a recaptar. ¿Para qué? Para volverlos a utilizar después. Bien, esos son estos fármacos. Varios hay de este tipo de fármacos que ayudan con la depresión. La esquizofrenia es otro mal que está también vinculado con la producción de otro neurotransmisor. Se piensa que hay una excesiva producción de dopamina. Hay neuronas que producen dopamina en el área ventral tegmental del cerebro y el núcleo cerebral acúmulos que está en el área ventral tegmental, que produce una gran cantidad de noradrenalina, ya no la dopamina que produce la sustancia negra que está vinculada con el movimiento. Esta dopamina tiene que ver con sensaciones de placer, de satisfacción, de felicidad. Fíjense, ¿cuáles son las características entonces cuando hay una exagerada secreción de dopamina y las personas tienen esta enfermedad? Paranoia, sensación de persecución, lenguaje incoherente, disociación de ideas, secuencias anormales de pensamiento, retraídos, adoptando posturas anormales. Todo esto caracteriza a los esquizofrénicos. Los esquizofrénicos son así. Paranoia, ver que todo el mundo los quiere hacer mal, que los vienen a matar, no solamente personas que vienen a matar, sino seres sobrenaturales que les hablan, que les dan órdenes, que ven imágenes, fíjense, distorsionado el pensamiento de un esquizofrénico, ¿no? Eso se debe a una exagerada secreción de dopamina. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se inhibe la producción de dopamina. Hay fármacos que inhiben la producción de dopamina. Y gracias a esos fármacos, estos pacientes pueden disminuir sus niveles de esquizofrenia. Ahora, ¿qué drogas pueden producir estos síntomas como estos? Van a ser la heroína, las anfetaminas, la cocaína, pueden producir crisis esquizofrénicas. ¿Por qué? Porque esas drogas ocupan los receptores de la dopamina y hacen el mismo efecto de la dopamina. Entonces, con las personas, ¿qué hace la dopamina? Les digo, está vinculada con la satisfacción, con el placer, la felicidad en las zonas amplias del encéfalo. Entonces, normalmente tenemos esas sensaciones, ¿no es verdad? Es parte de nuestra vida cotidiana. Pero, las personas que utilizan heroína, por ejemplo, consiguen ese estado de excitación, de éxtasis, de felicidad, de satisfacción plena, sustituyendo a la dopamina natural por la heroína. ¿No es verdad? Entonces, ahora, cuando hay una intoxicación, un uso muy frecuente, ¿a dónde va a llevar? A que la persona desarrolle estos síntomas. Finalmente está la enfermedad de Alzheimer, que es otra enfermedad. Ponemos unos minutos más. Fíjense, ¿qué caracteriza esta enfermedad? Uno, alteraciones de la memoria, introduce amnesia, deterioro del lenguaje, déficit visoespacial,
fíjense, todos estos procesos se van agudizando con el tiempo hasta tal punto que las personas pierden la memoria motora y no se pueden mover, no pueden hablar, no pueden ni discutir y finalmente no pueden ni respirar y mueren. Pero luego de un periodo largo de deterioro total del cuerpo, ¿no? Van a llegar a perder la capacidad de desarrollar actividades cotidianas básicas, como dije, no solamente vestirse, alimentarse por sí mismos, sino sus mismas funciones motoras básicas van a empezar a desaparecer. Se asocia esta enfermedad con una acumulación de este péptido beta-amiloide en el cerebro. Se cree que este péptido beta-amiloide se produce normalmente en las células cerebrales, pero las personas con Alzheimer no producen el péptido tal como está determinado por el código genético, ¿no? Sino hay una alteración del péptido. Ustedes saben, no sé si han visto en bioquímica, ya están viendo aminoácidos, polipéptidos. ¿Qué es un péptido? Es una cadena de aminoácidos. Depende de cada aminoácido, si este aminoácido, estos dos están unidos, este enlace covalente va a hacer que tengan este ángulo. Si estos dos están unidos, este enlace va a determinar este ángulo y entonces cada cadena polipeptídica tiene una forma diferente de acuerdo a la secuencia de aminoácidos. Parece que hay una alteración en estas cadenas de polipéptidos que hacen que este péptido no tenga esta forma, sino que tenga, por decir, esta forma y queden como amontonamientos de aminoácidos que no cumplen la función que deberían cumplir, sino que se acumulan en el cerebro o en la célula, en la neurona, y no le aportan función a la neurona, y más bien van alterando la función de la neurona, ¿no? Esta es una enfermedad muy grave que se va progresando hasta producir una amnesia total, digo, un deterioro total de las funciones al punto que la persona termina muriendo. Y desde, para terminar, esta es una secuencia de cuadros de un pintor inglés. Este cuadro, él se hizo, son autorretratos. Este autorretrato se hizo antes de que le diagnosticaran Alzheimer. Y fíjense cómo ha ido cambiando la visión de sí mismo este pintor, conforme se iba haciendo autorretratos hasta el año 2000, antes de morir, podía determinar totalmente con el Alzheimer. Muestra el deterioro, ¿no?, de las capacidades, no solamente cognitivas, de memoria, motoras, del pintor, de ser un pintor muy eximio, pueden ver el primer autorretrato, perfecto, ¿no? Parece una fotografía. Y cómo va cambiando, él mismo se va haciendo su autorretrato, y esto nos permite de forma muy gráfica el deterioro que ocurre en el cerebro de la persona con Alzheimer. Bien, aquí quedamos.